Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a retomar nuestras clases en la asignatura de lenguaje y el día de hoy trataremos otro tema acerca del pronombre. Vamos a entrar al pronombre 2. Para ello, por favor, tenga a la mano tus materiales, tu libro, lapicero, lápiz, etcétera, para que puedas anotar lo más importante, lo más resaltante y que te ayude a poder consolidar tus aprendizajes y también en tu evaluación, ¿de acuerdo? Esa evaluación sea exitosa. ¿De acuerdo, jóvenes? Empezamos. El día de hoy hablaremos acerca de los pronombres personales. ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente texto. Dice, yo tengo novia. Ella es muy simpática y a mí me gusta mucho. Me encanta cantarle canciones con la guitarra. Quizás a ti no te gustan, pero ella no las puede dejar de escuchar. Eres mi sol y me haces feliz. Para mí, eres el amor de mi vida. Tú y yo nos enamoramos siempre. Oh, sí. ¿Qué es lo que puedes observar en este texto? Yo tengo novia. Yo. ¿Quién? Yo. ¿A quién se refiere? A la persona, ¿verdad? Pero en vez de mencionar el nombre, se ha reemplazado ¿por qué? Por un pronombre. Y estamos hablando en primera persona, ¿verdad? Y cuando dice, ella es muy simpática y a mí me gusta mucho. ¿Quién? Ella. ¿Y quién es ella? Se está reemplazando al nombre por el pronombre. Yo, tú, ella, tercera persona del singular. Y cuando dice, mira, tú y yo nos amaremos siempre. Oh, sí. Tú. ¿Quién? Tú y yo. Tú. Segunda persona. Está reemplazando el nombre. Segunda persona. Singular. Entonces, ¿qué podemos decir de los pronombres personales? ¿Recuerdas? Los pronombres personales, recordamos, designan a los participantes del discurso, ¿verdad? Primera persona se refiere al hablante, segunda persona al oyente y la tercera a alguien ajeno a la conversación. ¿De quién estamos hablando? ¿Verdad? Por lo tanto, los pronombres personales se definen en general como la categoría gramatical que puede ocupar la posición del sustantivo. Reemplaza el sustantivo cuando éste se omite. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Dice, Juan dice a Pedro. ¿Y qué le dice? Yo hablo. Mira, ve. Yo hablo. Tú escuchas. ¿De acuerdo? Palabra que indica acción, hablar, que viene a ser el verbo. Y yo, ¿de acuerdo? ¿Quién habla? Yo. ¿Y yo a quién está reemplazando? A Juan, ¿verdad? Porque Juan le dice a Pedro, yo hablo y tú escuchas. ¿De acuerdo? Entonces, yo vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto de la oración, ¿ya? Que está dado ¿por qué? Por un pronombre. ¿De acuerdo, jóvenes? El referente de cada pronombre personal cambia en cada oración, aunque el significado gramatical y lexical, el léxico, ¿de acuerdo?
¿Te recuerdas la lexicología que estudia? El inventario de palabras. Es siempre el mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Inventario de pronombres personales. ¿Recuerdas? Nosotros lo hemos estudiado, ¿verdad? Aquí tenemos el cuadrito. Primera persona, segunda persona y tercera persona. En el singular, ¿ya? Primera persona, yo. Son los tónicos, ¿verdad? Me son los átonos. Mi, conmigo. Esos son los átonos. Y en plural, los tónicos tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Y nosotras. Y el átono, nos. Segunda persona, tú, que es el tónico. Los átonos, te, ti contigo y el de cortesía, el usted. En el plural tenemos los átonos o los tónicos, disculpa, vosotros, vosotras, ustedes. Y el átono, vos y os. En la tercera persona tenemos el tónico él, ella, ello. Y los átonos le, la, lo, se, sí, consigo. Y en el plural tenemos a los tónicos ellos, ellas y a los átonos les, las y los. Cuando nosotros vamos al inventario de pronombres personales, nosotros sabemos, recuérdate que tenemos, recuerda joven, que nosotros tenemos a los pronombres personales tónicos, yo, tú, él, ella, ello, singular, tónicos, y en el plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ¿no? Y sus átonos ya sería, ¿no? Me, mi conmigo, te, ti contigo, le, la, lo, si, se, sí consigo, ¿de acuerdo? Y en el plural tenemos a nos, a vos, os y a les, las y los. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ella y él trabajan con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ella reemplaza el nombre y él, tercera persona. ¿Trabajan con quién? Con nosotros. ¿Ya? Primera persona del plural. Para ellos, pronombre personal, tercera persona, plural masculino, tú conseguiste trabajo. Tú, pronombre personal, segunda persona del singular. El pronombre vos, ¿ya? Que lo tenemos aquí en el plural, segunda persona, en muchos países latinoamericanos se utiliza el pronombre vos en lugar de tú o usted. ¿De acuerdo? En nuestro país no se utiliza. Este fenómeno lingüístico se conoce como voceo. En función de la región, existen también diferentes maneras de conjugar el verbo. ¿De acuerdo? Tú cantas, vos cantás. Usted come, vos comés. ¿De acuerdo? Los pronombres de cortesía como usted, ustedes, en el español se utiliza para referirse al interlocutor con una manera respetuosa en singular o en plural, según sea una o varias personas, acompañando al verbo conjugado en la tercera persona, ya sea singular o plural. ¿De acuerdo? Los pronombres subjetivos, aquellos con capacidad para funcionar como sujeto gramatical. ¿Recuerdas que nosotros, cuando estudiamos el año pasado al pronombre, veíamos
el caso nominativo, el caso objetivo y el caso terminal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos acá. Entonces, los pronombres personales subjetivos son aquellos que van a funcionar como sujeto gramatical. Ahí tenemos al caso nominativo que funciona como sujeto, ¿ya? Y ahí están los pronombres singular, yo, tú, él, ella, singular, y en el plural, nosotros, nosotras, el de cortesía, el ustedes, usted, ustedes, ellos, ellas, ¿ya? Que funcionan como sujeto, ¿no? Ellos funcionan como sujeto y aquí tienes a los ejemplos. Pero vamos a la siguiente diapositiva y ahí te voy a explicar, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Recuerdas que nosotros estudiábamos aquí? ¿Sí? Entonces, fíjate acá. Si nosotros decimos, ella estudia, tenemos ahí la oración, ¿verdad? Ella estudia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el verbo de la oración? Estudia, palabra que indica acción, ¿verdad? Estudiar. ¿Quién estudia? Ella. ¿Qué vendría a ser? Sujeto de oración y pasa a ser el núcleo del sujeto. Y estudiar viene a ser mi predicado. Por lo tanto, mi caso del pronombre, su caso es nominativo. ¿Por qué? Porque reemplaza al nombre y funciona como sujeto. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, para que lo entiendas mejor. Tú traes el libro. Verbo traer. ¿Quién trae el libro? Tú. ¿Qué viene a ser mi respuesta? El sujeto de oración. ¿A quién está reemplazando el pronombre? Al nombre. Por lo tanto, viene a ser el núcleo del sujeto. Entonces, ¿qué digo? Mi caso es nominativo. ¿Por qué? Porque el pronombre cumple la función de sujeto. Vamos a la siguiente oración. Yo compré chocolate. Verbo comprar. ¿Quién compró chocolate? Yo. Entonces, ¿qué digo? Yo viene a ser el sujeto. Como reemplaza el nombre, viene a ser el núcleo del sujeto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Mi caso es nominativo porque la función del pronombre va a ser, ¿de acuerdo?, el sujeto de oración. Vamos al último ejemplo. Nosotros volveremos temprano. ¿Quiénes volverán temprano? Nosotros. Eso viene a ser mi respuesta, el sujeto de oración. ¿A quién reemplaza? Al nombre. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Núcleo del sujeto. ¿Cuál es mi caso? Es nominativo porque está reemplazando al nombre. Y la función que cumple es la de sujeto. ¿De acuerdo? Pronombres personales objetivos, ¿ya? Incapaces de cumplir función de sujeto, ¿de acuerdo? Más bien cumplen la función de complemento del predicado, o sea, van a ser objeto directo u objeto indirecto, ¿ya? ¿Te recuerdas? Este era el segundo caso. ¿Cuál es mi caso? Objetivo, porque la función va a ser de objeto directo u objeto indirecto. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuáles son mis pronombres? Primera persona, me. Función puede ser objeto directo u objeto indirecto. Ahí tienes el ejemplo. La segunda persona, te, puede ser objeto directo, indirecto. Y ahí tienes el ejemplo. Se cumple la función de o de OI. Y ahí está el ejemplo. Nos cumple función de OD, también OI. Y ahí está el ejemplo. Os cumple la función de OD, OI, tienes el ejemplo. Lo y la siempre van a ser objeto directo, no indirecto. Ahí está el ejemplo. Y le siempre va a ser objeto indirecto, no va a ser objeto directo.
Vamos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver en unos ejemplos. ¿De acuerdo? Ahí está. Tengo la siguiente oración. Me acaricia. ¿Ya? Acariciar viene a ser la palabra que indica acción. ¿Ya? ¿Quién me acaricia? El sujeto de la oración es tácito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí viene a ser mi predicado. Mi predicado está compuesto ¿por qué? Por un objeto directo y un núcleo, que viene a ser el verbo, ¿verdad? Entonces, me viene a ser el pronombre personal átono, ¿ya? Y acaricia viene a ser el verbo, ¿ya? Entonces, yo pregunto al verbo, ¿a quién? A mí. Este me está reemplazando a mí, a mi nombre. Está reemplazando, el pronombre reemplaza al nombre. Por lo tanto, cumple la función de objeto directo. Vamos al siguiente ejemplo. Me acaricia el rostro. Le agregamos una frasecita más ahí. ¿De acuerdo? Entonces, mi oración. Verbo ya sabemos, acariciar. Ahora pregunto al verbo, ¿quién? No hay, ¿verdad? El sujeto se encuentra tácito. Por lo tanto, mi predicado está compuesto ¿por qué? Está compuesto por un objeto directo, por un núcleo. El núcleo, ¿cuál viene a ser? ¿De acuerdo? Y por un objeto directo. Entonces digo yo, me acaricia, dice, el rostro. ¿Qué me acaricia? ¿Qué? El rostro. Cuando yo pregunto al verbo ¿qué? La respuesta que viene a ser mi objeto directo. ¿Ya? Ahora, ¿a quién? A mí. Ahora este pronombre me va a pasar a ser objeto indirecto porque aquí ya está el objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Mira. Entonces, me viene a ser objeto indirecto. Acaricia es el verbo. ¿Y qué me acaricia? El rostro. El rostro. Ahí está. Objeto. Mi respuesta viene a ser el objeto directo compuesto por ¿qué? Rostro, nombre, núcleo, y él viene a ser artículo determinante, modificador directo. Entonces, digo yo, aquí el pronombre tiene un caso objetivo. La función que cumple es objeto directo. En esta oración, el pronombre me, su caso también es objetivo, pero la función que cumple es de objeto indirecto. Siguiente oración, te observa. Igual mira la primera. Verbo observar. ¿Quién? Mi sujeto se encuentra tácito. Mi predicado está compuesto ¿por qué? Por un objeto directo y un ¿qué? ¿Qué observa? Ese qué o a quién, ¿de acuerdo? Está aquí. ¿A quién? A mí me observa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, viene a ser objeto directo. Ahí está. ¿Su caso cuál va a ser? Objetivo y la función que tiene el pronombre es de objeto directo. Pero ahora, mira acá. A la siguiente oración. Te observa el peinado. Yo ya sé que el verbo es observar en mi oración. ¿Quién? Ya sé que mi sujeto es tácito. Por lo tanto, mi predicado está compuesto ¿por qué? Por un objeto indirecto, un núcleo y un objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué observa? El peinado. La respuesta a la pregunta ¿qué? Hemos dicho, viene a ser ¿qué cosa? Objeto directo. ¿Y a quién está observando el peinado? A ti. Eso viene a ser mi objeto indirecto. Ahí está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta oración, el caso del pronombre es objetivo.
pero la función que tiene es de objeto indirecto. Vamos, jóvenes, seguimos. Vamos a los pronombres personales terminales, ¿ya? Son aquellos que funcionan básicamente como complemento de preposición o núcleo de término, ¿de acuerdo? Son los siguientes: mi conmigo, ti contigo y si consigo, ¿ya? Y ahí están los ejemplos. Vamos a ver en una oración, ¿de acuerdo? Que ahí lo vamos a distinguir y visualizar mejor. Ahí está, mira. Mi oración es: tú lo traes para mí. Esa es mi oración, ¿de acuerdo? Mi verbo es traer. Ahora, ¿quién lo trae para mí? Tú. ¿Qué viene a ser? Sujeto de la oración, y todo lo demás viene a ser mi predicado, ¿verdad? Entonces, tú, ¿qué viene a ser? Tú viene a ser sujeto y núcleo de mi oración, ¿de acuerdo? Y lo traes viene a ser mi predicado, donde lo, ¿de acuerdo? Lo traes, tú lo traes. ¿Qué trae? Ese qué está acá, en lo, tú lo traes para mí. No sé, tú lo traes, ¿qué va a traer? ¿Un chocolate? ¿Una torta? ¿Un celular? No sé. Eso que va a traer está acá, reemplazado por lo. Ese nombre está reemplazado por el pronombre lo. Y como responde a la pregunta qué, viene a ser objeto directo. Pero lo que va a traer está acá, hemos dicho. ¿Y para quién lo va a traer? ¿Para quién? Para mí. Entonces, a la pregunta ¿para quién? ¿Ya? ¿Qué va a ser? Mi objeto indirecto. ¿Para qué viene a ser? Preposición. La preposición cumple la función ¿de qué? De nexo, ¿verdad? O enlace, ¿no? Y mi viene a ser para mí, está reemplazando a mi nombre. Es el pronombre, ¿de acuerdo? Ahí está. Que viene a ser término de preposición. Ahí está. Para mí. Ahí está, jóvenes. ¿Qué me dice? Atención. Los pronombres personales objetivos, a su vez, se pueden dividir ¿en qué? En proclíticos o enclíticos, según la posición que tengan con relación al verbo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora vamos a ver a los pronombres personales proclíticos. ¿Cuándo se dice que es un proclítico? Tengo la siguiente oración. ¿Te lo compras? Mi oración. Dentro de la oración la palabra que indica acción es comprar. ¿Quién? Mi sujeto es tácito, ¿verdad? Y mi predicado está compuesto por te lo compras. Ahí está. Ya. Ahora, ¿qué va a comprar? Ese qué está acá. ¿Te lo compras? ¿Qué? ¿Y qué va a comprar? Una falda, una zapatilla, un zapato. Eso está acá. En lo. El pronombre lo está reemplazando al nombre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Objeto directo. ¿Y para quién? Para ti. Para ti te lo vas a comprar. Ese nombre de la persona está reemplazado por te. Y como responde a la pregunta ¿para quién? Viene a ser mi objeto indirecto. ¿De acuerdo? Ahí está, jóvenes. ¿Ah? Y el verbo comprar,
que pasa a ser el núcleo del predicado. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿ve? Lo reemplaza a la pregunta, ¿de acuerdo? Responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué vas a comprar? Un celular, un televisor, una moto, un carro, está reemplazado por el pronombre lo. Ese nombre se reemplaza con este pronombre. Y como responde a la pregunta ¿qué? Viene a ser mi objeto directo. Ahora, ¿para quién lo compra? Para ti mismo, para ti. Como responde a la pregunta ¿para quién? ¿De acuerdo? El pronombre te, entonces va a ser objeto indirecto. El pronombre personal es proclítico cuando va antes y separado del verbo, como en este caso, se antepone al verbo, va antes del verbo, ¿de acuerdo? Ahí el pronombre toma el nombre de proclítico. Cuando el pronombre personal es enclítico. Veamos el siguiente ejemplo. Cómpratelo. Compra es el verbo y ¿qué ha pasado? Le hemos añadido, ¿de acuerdo? Los pronombres al final. Más te, más lo, cómpratelo. Entonces, ahí está mi oración. ¿Sí? ¿Quién? No se dice, el sujeto es tácito y el predicado está compuesto por un núcleo, comprar el verbo, más los dos pronombres que se han añadido al final. El ¿qué va a comprar? Está acá. Y si responde a la pregunta ¿qué? Viene a ser objeto directo. ¿Para quién lo va a comprar? Está aquí, en te. Ese nombre está reemplazado por el pronombre te. Y como responde a la pregunta ¿para quién? Viene a ser objeto indirecto. Entonces, ¿qué decimos? El pronombre personal es enclítico cuando va después y adherido al verbo o al verboide. Se adhiere al final de la palabra. Bien, jóvenes, ahora les toca trabajar a ustedes, ¿de acuerdo? Recuerda, tienes que dar el examen. Lee, interpreta y responde. Tienes una sola opción. También tienes una tarea para desarrollar en el Classroom. Todavía las actividades del libro no, porque no hemos terminado este capítulo, ¿de acuerdo? Por eso te he mandado una hoja de aplicación por el Classroom. Tómale foto y mándalo por mi WhatsApp. De preferencia al WhatsApp, por favor, jóvenes, porque a veces estás consignando el correo electrónico mal y no está llegando tus actividades. Es por eso que te pido, por favor, mándalo a mi WhatsApp. Mi número de celular está al inicio en las instrucciones, ¿ya? Y mándalo a mi WhatsApp. Das el examen, la nota final, cuando terminas de dar y te da la nota, también mándalo a mi WhatsApp. ¿De acuerdo? Gracias. No te olvides, hay que lavarnos las manos frecuentemente, ¿sí? Y sobre todo, si no es imprescindible que salgas, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a tu familia. Hasta la siguiente semana en nuestra siguiente clase. Éxitos en tu tarea y tu examen. Hasta la vista, jóvenes.